Buenas tardes. Una vez más quiero compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en Efesios capítulo 4, del verso 1 adelante. Dice así: Yo, que estoy preso por causa del Señor, le ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. En esta tarde he titulado esta reflexión un caminar en unidad. En los tiempos que estamos viviendo, en realidad se hace difícil tener unidad, tener un poco de comprensión, de compañerismo, de acompañamiento. Muchas veces se hace difícil cuando tendemos a ser impacientes muchas veces en nuestro actuar, y queremos que este tiempo que estamos viviendo pase luego, y muchos ya quieren salir a trabajar, pero la realidad es distinta. Entonces, cuando Pablo escribe esta nota, si bien es cierto, a la iglesia de que estaba en Éfeso, era una iglesia que estaba conformada por creyentes judíos y gentiles. Y tener un grupo distinto en una determinada, digamos, por así decirlo, corporación o cualquier otra entidad en donde hay un conjunto de personas, esto conlleva muchas veces a dificultades. Pablo había estado alrededor de 3 años trabajando con esta iglesia, y por ende él conocía lo que los hermanos allí estaban viviendo. Y al parecer, ¿cierto? Y él lo dice muy claro, es que, y se da a entender en este Efesios capítulo 4, que allí era un grupo en donde faltaba la unidad. Pues por eso, a la luz de estos versos que he leído, quiero hacer mención de 3 principios que podemos sacar de esto. El primer principio es la importancia de la unidad, y que se encuentra ahí en el verso 1. Cuando Pablo escribe esta carta, y el contenido de esta carta en sí es con palabras sencillas, pero a su vez, en la sencillez que Pablo escribe esta carta, hay una tremenda autoridad de convicción de parte de Pablo. Y comienza, en algunos textos dice yo pues, en otros textos dice yo os ruego, en otros dice yo que estoy preso. O sea, está diciendo hoy, ok, paren, yo estoy preso y entiendan que la situación es difícil. Y para mí no es fácil escribir, pero en él estaba el entusiasmo y la pasión de aún, ¿cierto? Él estando privado de libertad, tenía la pasión de escribir a la iglesia, una iglesia que él amaba, una iglesia que él había compartido, una iglesia que él conocía, ¿ya? Entonces, hay una petición en este versículo. Y Pablo les pide a los creyentes de esta iglesia de Éfeso que vivan. ¿Cómo? Que vivan en discordia, que vivan en peleas, que vivan en diferencias. No. Él les dice que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. En otras palabras, les está diciendo: oye, chicos, escuchen, vivan ustedes de acuerdo a la luz de todas las bendiciones espirituales que han recibido de Dios y que Él les ha concedido gratuitamente. Y por otro lado, les hace recordar de la salvación que Dios les ha otorgado a cada creyente. Dios no miraba las diferencias. Dios miraba lo que había en el corazón de los hombres, ¿ya? Y que por esas 2 sencillas razones
estos hombres y estas mujeres debían manifestar una gran unidad, una unidad real dentro de la iglesia, dentro de su grupo, dentro de su comunidad de fe. Obviamente cuando Pablo está escribiendo estos versículos, estas notas, también hace alusión ahí en Efesios capítulo 2, en donde dice, Pablo les recuerda, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes antes estaban lejos, pero en Cristo Jesús Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque Cristo es paz de estos dos pueblos. Y Cristo hoy día es paz de todas las naciones. Cristo es paz de la iglesia, indistintamente que las iglesias estén conformadas o un grupo de comunidad de fe estén conformadas por diferentes personas, por diferentes familias que piensan distinto, que vienen cierto de realidades distintas, pero Él nos está diciendo de una u otra manera que Cristo, ¿cierto? Él derribó en la cruz toda enemistad que nos separaba y que Él anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, ¿ya? Entonces, esto nos da a entender que nosotros, como hijos del Señor, como pueblos, como creación de Dios, también debemos vivir en unidad. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz derribó la enemistad y dio lugar a la unidad. Ahora, algo importante también dice, con la devoción que fuiste llamado. O sea, Dios le está diciendo, Dios los ha elegido. Algunos tenemos duda o tienen duda, ¿cierto? ¿Quién nos ha llamado? Hemos sido llamados por Dios. Él nos ha elegido, ¿ya?, para ser parte de esta gran bendición, ¿ya? El propósito de Dios en este verso 1 es que nos llama a vivir en unidad, nos llama a que nosotros, y nos recuerda que nosotros somos entes reconciliadores. Por lo tanto, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, como entes reconciliadores, a llamar a la unidad. El segundo principio es que para llegar a la unidad o cultivar la unidad, hay actitudes que nosotros debemos fomentar en forma personal, en forma individual, ¿ya? Para que haya unidad entre los creyentes hay ciertas características o ciertas actitudes en nosotros. Lo primero que debe haber en nosotros es humildad. Lo segundo, mansedumbre. Lo tercero, paciencia. Y lo cuarto, amor. Indispensablemente, para que haya unidad en nuestras vidas, tenemos que hacer lo debemos trabajar lo que dice allí en Gálatas 5, 22 y 23. Dice que es más o menos, nos habla de la conducta cristiana o de la conducta del ser humano. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Debemos trabajar intencionalmente en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia y en el amor. Ser humilde no se está refiriendo a que nosotros seamos pobres de recursos económicos, humanos, ¿sí? No. La humildad es permanecer en un nivel bajo. Y mansedumbre es ser dulce, es ser apacible, es ser suaves. Y a veces nos cuesta ser suaves. Es no pelear por uno mismo. A veces, ¿cierto?, tenemos muchas guerras, muchos conflictos interiormente. Y la paciencia o la longanimidad es sufrir el mal o el trato que otros nos hacen, ¿ya? Los problemas que nos acechan, las esperas de resultados, el tiempo que llevamos de una u otra forma sin salir, ¿ya? Debemos tener paciencia. El tiempo que a Dios le plazca mantenernos en esta situación, debemos tener paciencia, sabiendo nosotros que nada nos va a faltar, sabiendo nosotros que Dios nos va a proveer de todo, porque nosotros creemos y servimos en un Dios vivo, en un Dios real, un Dios todopoderoso, en un Dios que
todo lo puede y en un Dios que tiene el control de todas las cosas. A Dios no se le ha escapado nada de sus manos. No piensen eso. A Dios no se le ha escapado nada de sus manos. Él tiene el control de todas las cosas y Él hará todo lo que tiene que hacer en el tiempo de Él. ¿Ya? Por medio de estas virtudes debemos sobrellevarnos, no, ni siquiera tolerarnos, sino que sobrellevarnos los unos a los otros. Es decir, no nos olvidemos de los que nos causan problemas, sino que la palabra del Señor me dice a mí que yo tengo que sobrellevarlos. ¿En qué? En amor. Y amor está hablando, cuando hablamos de este amor, no estamos hablando de cualquier amor. Estamos hablando de este amor que es la expresión máxima de la vida. Cuando Pablo les enseña, les escribe a los hermanos de Éfeso, no les está hablando de un amor, de un amor carnal, de un amor eros. Tampoco le está hablando de un amor fraternal, de un amor estorge. Tampoco le está hablando de un amor filial, de un amor de familia, de un amor de hermandad, de un amor solidario, sino que les está hablando del amor ágape. El amor ágape es la expresión máxima y sublime del amor. Está hablando de la pureza misma, de lo incondicional que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros profesamos este amor, nos enriquece. ¿Y por qué dirá usted? Ahí en 1 Corintios, verso 13, 4 al 8, dice que el amor es como, nos da las características del amor verdadero, de este amor ágape. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido de otros, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que en esta instancia que estamos viviendo, nosotros debemos vivir y tener en nuestra vida y trabajar intencionalmente todos los días en nuestra vida por ese amor ágape, por ese amor incondicional. Debemos, y este amor es el amor de Jesús, que Él nos amó tanto que dio a su Hijo, a su único Hijo, Dios, allá en el madero de la cruz, que fue Jesús. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que procuremos esto. Procuremos también, decía Pablo, buscar el vínculo de la paz. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos algo fuera del vínculo de la paz, fuera del espíritu, generalmente tomamos determinaciones fuera del espíritu, estas cosas muchas veces causan problemas o causan división y perdemos la unidad. Y cuando no hay unidad, surgen muchas cosas en medio de un entorno de grupo, de personas. La falta de respeto, la falta de sujeción, la crítica, los celos, la ira, la murmuración, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar muchas otras, ¿ya? Pero el Señor, en esta palabra, nos está llamando a que nosotros debemos vivir y debemos buscar el vínculo de la paz para encontrar la unidad perfecta. A lo mejor mucho tiempo hemos vivido en unión, pero no en unidad. ¿Por qué? Porque la unión es el estado en el cual muchas personas viven juntas, pero la unidad es una sola. La unidad en el Espíritu es el Espíritu mismo de Dios que está en nuestra vida, en la vida del creyente, lo cual hace que todos seamos uno. ¿Ah? Entonces, pregunta de reflexión. ¿Cómo ha sido mi caminar hasta hoy día? ¿Ha sido un caminar en unión o un caminar en unidad del Espíritu? Es una pregunta y una respuesta que cada uno debe responderse a sí mismo. El tercer principio, hay bases sólidas para la unidad en la iglesia. Y en el verso 4 y 6, el apóstol Pablo nos da varias observaciones. ¿Cuál es la base
para la unidad verdadera. Porque alguien también puede tener dudas, pero aquí nos da la base para la unidad verdadera. Y nos dice que en nosotros debe haber un solo sentir, una sola unidad, un solo mirar. ¿Ya? Y nos hace y nos dice y nos hace entender lo siguiente, que la iglesia es una sola, que el Espíritu es uno, que tenemos una sola esperanza, que hay un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y que hay un solo Dios Padre de todo y cada uno de nosotros. Entonces, no debe haber razones para que en nosotros no haya unidad. Debemos trabajar intencionalmente en esto, porque todos creemos en lo mismo. Todos vamos bajo el mismo fin. Todos buscamos el mismo fin. Así que por lo tanto, les llamo a la unidad. Y para concluir, cada persona, cada creyente es responsable de mantener y trabajar por la unidad. Cuando uno hace cosas o dice cosas que van en contra de la unidad, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que habla o lo que hace. Debemos darle importancia a la unidad en nuestro medio y trabajar en ella intencionalmente. Y trabajar también en estas actitudes que fomentan obviamente a la unidad. Cuando hablamos de un grupo de fe y hablamos de la unidad, no estamos hablando de que la unidad sea un lujo o sea algo voluntario. No. La unidad en una comunidad de fe es una exigencia de parte de Dios, porque el propósito de esta unidad conlleva a la salvación, conlleva a que nosotros, dijimos anteriormente, que nosotros somos entes reconciliadores, también de quienes están a nuestro lado, entes reconciliadores con Dios. Así como Jesús es un ente reconciliador ante el hombre y Dios, nosotros hoy día tenemos esta responsabilidad también de llevar a los que no conocen a Cristo, a las plantas de Cristo, aquellos que no conocen al Señor, que no han recibido a Jesús como su Salvador personal. Nosotros somos los responsables hoy día de llevar a estas personas allá. Entonces, por eso debe haber unidad en nosotros, porque nosotros debemos diferenciarnos de cualquier grupo o de cualquier institución o de cualquier agrupación que no profesa a Cristo en su corazón. Hoy día más que nunca debemos estar unidos frente a estos tiempos difíciles y distintos que estamos viviendo. ¿Ya? No es fácil, pero lo importante y lo trascendental de esto, los tiempos son distintos, sí, son muy distintos, pero hay una sola cosa, que el mensaje de Cristo es el mismo, que el Evangelio es el mismo y que nosotros debemos, bajo esta instancia, cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado de hacer discípulos a las naciones. Y nosotros debemos ser discípulos en nuestras familias, en nuestros vecinos, a través, ¿cierto?, de un llamado telefónico, de nuestros amigos, del WhatsApp y de tantas herramientas tecnológicas que tenemos hoy día. Es para usarlas, no tengamos miedo a usarlas, es para usarlas. Debemos familiarizarnos en ella y trabajar en ella. ¿Para qué? Para nosotros recibir bendición y también para bendecir a otros. Así que es un desafío que queda en nosotros y que debemos procurar y buscar la unidad. Que el Señor les bendiga y tengan una tarde en paz, una tarde en armonía, y que la paz del Señor more en sus corazones. Y si hay paz en sus corazones, obviamente se reflejará a quienes tenga a su lado en su casa, o a quien usted llame, o a quien alguien le llame a usted. Usted es un ente
de reconciliación en estos tiempos. Bendiciones.